Es una alegría poder saludarles en esta noche y estar con ustedes esta primera noche en la cual nos encontramos para estudiar la palabra de Dios. Juntos habremos de seguir paso a paso lo que Dios ha dejado para nuestra salvación. En realidad el tema de hoy es un tema que nos va a ayudar a comprender más de cerca la gran profecía que comenzamos y que tiene que ver o que nos lleva hasta la hora actual en forma muy específica, aunque también el tema de hoy nos llevará a ese punto. Quiera Dios bendecirnos y acompañarnos para que podamos encontrar las soluciones que debemos encontrar como hijos de Dios. En inquietud humana frente al porvenir. Millones en este mundo se preguntan qué va a suceder. Es lo que realmente el ser humano no puede encontrar en alguna píldora que un farmacéutico pueda alcanzarle. Ustedes lo saben muy bien. Sino que hay una profunda sed en este momento. Y en realidad en todos los cristianos se preguntan qué va a acontecer con este mundo convulsionado, lleno de tantos problemas, de tantas vicisitudes. Sin embargo, hay millones en la tierra que buscan la solución en la astrología, que nació allí en Babilonia, como mencionábamos en algún momento, y que por supuesto llega hasta nuestros días. Hay muchos millones en este mundo que no hacen un negocio sin consultar explícitamente lo que dice la astrología para que realmente le vaya bien. La egiptología, otro de los medios por los cuales el ser humano trata de investigar acerca de lo venidero, acerca del acontecer de mañana. Pero ¿pueden o son seguros estos métodos? Amigos, los hombres corren de un lado para el otro en esta tierra. Los hombres van de un lado para el otro buscando paz, encontrar la solución sobre inclusive muchos millones que se encuentran el suicidio durante el año, porque no saben hacia dónde van. No hace tanto un joven escribía o dejaba una nota escrita a sus padres. Hoy decidí terminar con mi vida. En realidad había ingerido una cantidad de veneno y se quitó la vida de esta forma. Terminé con mi vida porque no le encuentro sentido. ¿Para qué vivir si el fin es la muerte, la enfermedad y el dolor? Millones se preguntan esto, pero saben, hay un Dios en los cielos, amigos. Yo quiero decirles así hoy. Hay un Dios en los cielos que nos conoce individualmente. Hay un Dios en los cielos que guía nuestra existencia, nuestra vida. Y Él desafía al hombre que dice ser moderno, porque en estas cosas no somos modernos, sino que tal vez hemos llegado a la mediocridad peor, la lejanía más profunda de Dios. Porque en realidad, y mañana vamos a comenzar a entender por qué el siglo XXI está tan lejos de Dios, tan apartado de aquel que nos creó, inclusive hay muchos que no tienen seguridad en cuanto a la creación. Me refiero aún a líderes religiosos de nuestros días. No saben en realidad el por qué, pero saben las Sagradas Escrituras, que será nuestro libro de texto. En la firme palabra profética nos va a indicar todo lo que realmente acontecerá hasta el fin de la historia humana. Y saben, el profeta Isaías, del cual vimos los que estuvimos a tiempo en la película hoy, nos habla de esta manera allí en el capítulo 46, versos 9 y 10, lo siguiente. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Saben, aquí Dios nos presenta algo extremadamente grande. Dice, ¿verdad? Acordaos de las cosas pasadas. O sea, Dios nos invita a que analicemos la historia, que pensemos realmente en esa historia que a través de los milenios se fue desarrollando.
Dios nunca abandonó a los seres humanos. El problema del dolor, del sufrimiento y el pecado es que el hombre abandonó a Dios. Pero ¿saben? Cuando el hombre se separó de Dios y entramos en este valle de lágrimas, como dice aquí este diagrama, ¿verdad? Ya vamos a ver aquí también los pasajes, desde una eternidad, este valle de lágrimas, hasta la otra eternidad que Dios nos promete. Esto resume el gran plan de salvación. Amigos míos, vinimos aquí hoy para encontrar esperanza, para encontrar soluciones a la vida humana, para que realmente podamos vivir felices, pero no felices porque algún psiquiatra o psicólogo nos trate, sino felices porque hay un Dios en los cielos que no se puede equivocar. Confiad en mí, dice. Yo tengo un plan, he dirigido la historia humana y Él nos dio las profecías. ¿Qué son las profecías? Simplemente es la anticipación de los hechos. Solo Dios conoce el futuro. Solo Dios puede predecir el futuro, es lo que leíamos en el pasaje. Y saben, algunas características fundamentales de la revelación que nos harán bien conocer, va desde una eternidad hasta la otra eternidad. El salmista dice lo siguiente en el Salmo 103. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos. Bueno, aquí dice que la misericordia de Jehová. ¿Saben ustedes que hay millones y millones de cristianos que ven a Dios con miedo, con terror? Pero eso no es conocer a Dios. Esa es la mala interpretación en este terrible conflicto entre el bien y el mal del conocimiento de Dios. La palabra de Dios, las Sagradas Escrituras nos presentan a un Dios amante, a un Dios tierno que inclusive no nos dejó solos, sino que nos habla y nos habla constantemente a través de su palabra para aquellos que quieran estudiar las Escrituras. Saben, aquí también hay ejemplares, el que no la tenga puede solicitarla al salir a las personas encargadas y ellos le van a reservar una en forma especial. Más la misericordia de Jehová, o sea que es un Dios como misericordioso. De Jehová es desde la eternidad, o sea, desde esta eternidad, cuando Adán y Eva no habían entrado en el pecado, como dicen las Sagradas Escrituras, en aquel bello hogar que Dios creó para el hombre. Pero dice que desde la eternidad, y va hasta ¿cuándo? Hasta la otra eternidad, cuando Dios creará un mundo nuevo, un mundo eterno. Y entonces lo que ahora vemos, ya no veremos más. No habrá más féretros que vayan a un sepulcro. No habrá más tristezas ni gemido, todo habrá pasado. Cuán pocos, y pienso que aún aquí hay pocos que entienden esta realidad, porque de lo contrario me estoy acordando de un texto que Jesús dijo: donde estuviere vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿Cuántos dicen tener a Cristo en su vida, pero sin embargo están en cualquier lugar, menos en estudiar la palabra de Dios? No nos engañemos, estamos preparados para el encuentro con el Rey. Al terminar esta profecía llegaremos hasta ese momento, lo que hoy veremos, ¿verdad? Hay dos polos entonces fundamentales para entender la profecía. Una eternidad que fue interrumpida por causa del mal, por causa del sufrimiento, ¿verdad? Y ahora entró el pecado, pero vino Jesús, como hoy veíamos o comenzamos a ver, para salvar al hombre. Y ahora nos encontramos a casi 2000 años de la muerte de Cristo. Y entonces cuando Cristo regrese, instaurará una eternidad que nunca más habrá dolor ni sufrimiento. Todo habrá pasado para siempre. Ahora saben, amigos, qué notable. El gran apóstol San Pedro, allí en su segunda carta, el capítulo 1, el verso 20 y 21, nos dice lo siguiente: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es las Sagradas Escrituras? ¿Es algo que a alguien se le ocurrió escribir? Es un libro, ¿verdad?, admirable,
Yo no voy a entrar en detalles acerca de ello porque todos conocemos, pero saben, es lo notable que fue escrito a través de 1600 años por hombres inspirados por el Espíritu de Dios, los profetas de Dios. Solamente el Espíritu Santo de Dios podía revelar al hombre la trayectoria humana hasta cuando termine esta trayectoria y venga entonces un mundo eterno. Pero saben, amigos, por eso yo quiero decirles que los temas que tendremos estos días son temas imparciales. ¿Por qué son imparciales? Porque no es lo que Rubén Arn quiere decir. No se trata de lo que un servidor quiere anunciarles, se trata de lo que dice Dios. Se trata de venir aquí a un seminario para aprender lo que Dios, el Dios eterno, el que creó este mundo, el que creó todas las cosas, nos dice. Él nunca falló ni fallará. Él nos va a enseñar, amigos míos. De manera que al leer los pasajes, entendamos que es Dios el que nos habla. ¿Cuánta sed espiritual hay millones de millones en este mundo? ¿Saben que el siglo XXI es el siglo donde se encuentra la mayor cantidad de templos en esta tierra? Lleno de templos por doquier. Sin embargo, es el momento cuando el hombre ignora más de Dios. Qué catastrófico, ¿verdad? Este hecho. Dios dice una cosa, la palabra de Dios nos enseña solamente la voluntad divina. Nos enseña acerca de la profecía, el propósito de las profecías. ¿Para qué Dios dio las profecías? Allí en San Juan, capítulo 14, el verso 29, un día Jesús les dijo a los discípulos: y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. O sea que, ¿cómo queremos creer si no conocemos las Escrituras? ¿Cómo queremos creer si no conocemos la palabra de Dios? ¿Qué ganamos con ir a algún templo? No importa de qué denominación sea. ¿Qué ganamos con ir a un templo si entramos vacíos y salimos vacíos? Lo único que puede llenarnos es la bendita palabra de Dios. Dios que quiere que conozcamos, aunque vivimos poco tiempo, ¿verdad? Que entendamos en qué tiempo del largo peregrinaje humano nos encontramos. Ahora bien, el método historicista que trata de interpretar o conocer el futuro. Muchos consideraron que en realidad el ciclo de los imperios a través de la humanidad fue un ciclo que se habría de repetir siempre y siempre continuamente. Pero saben, es notable que todo imperio tuvo su etapa de crecimiento, su etapa de apogeo, clímax del imperio, ¿verdad? Y luego la etapa de caída y subió otro imperio. Así fue, pero no fue siempre. Puedo analizar la historia, por ejemplo, de Babilonia, el imperio neobabilónico, que existió desde el 605 a.C. hasta el 539 antes de Jesús. Se cumplió la etapa de crecimiento, apogeo y caída. Luego sucedió en la historia el gran imperio mundial de Medo-Persia, desde el 539 hasta el 331 antes de Cristo. En tercer lugar, estoy hablando de imperios mundiales, Grecia, el gran imperio griego, ¿verdad? Que sus filosofías llegan hasta nuestros días, desde el 331 hasta el 168 antes de Cristo. Y luego el cuarto imperio mundial, que fue desde el 168 a.C. hasta el 476 de Cristo. 644 años, amigos. ¿No es algo impresionante esto? Bajo ese imperio murió nuestro Señor Jesucristo. Un imperio de acero, férreo. Hablaremos en instantes algo más de él. Pero saben, hay algo misterioso que nadie puede explicar, a menos que estudiemos lo que hoy vamos a ver. Roma se dividió en 10. Y a partir de Roma nunca más hubo un imperio universal.
Roma se fragmentó. ¿Por qué nunca más hubo un imperio mundial? Los suevos, los visigodos, los burgundios, los alamanes, los francos, etc. Muchos de nosotros somos descendientes de esos pueblos, de las 10 tribus del norte nómades que vinieron y dividieron el imperio romano. En poco tiempo el imperio como imperio desapareció. Y saben, la Biblia decía que nunca más habría un imperio universal hasta el día cuando Cristo regrese, amigos. Claro, una milenaria profecía. Babilonia es llamada actualmente una de las 7 maravillas del mundo antiguo. ¿Por qué? Tenía tremendos jardines colgantes en la altura en honor a sus dioses. Eran regados por riego artificial que hasta el día de hoy se está estudiando todavía cómo hacían, ¿verdad?, para hacerlo. Tenía tremendos palacios, un centro religioso de aquellos días, pero que estaba en rebelión con Dios. Y allí el rey Nabucodonosor un día se acercó y mirando la tremenda metrópoli de Babilonia, dijo: ¿no es esta acaso la gran Babilonia que yo edifiqué? Pero saben, Nabucodonosor también era un ser humano como somos nosotros. Un día se acostó y meditaba: ¿qué gano con tener un imperio enorme si mi vida se termina? ¿De qué me sirve este imperio gigantesco si mi vida se va, si la fama del hombre termina? Y no podía conciliar el sueño hasta que repentinamente el Dios eterno, que conduce todas las cosas, le dio una visión, un sueño, dice la Escritura, un sueño profético, en donde le reveló la historia humana. El rey tuvo una visión y llama a sus sabios para que se la revelen. Claro, allí estaban los sabios, los astrólogos, los magos, porque en realidad Babilonia fue la cuna de la astrología, para que nos demos una idea simplemente. De manera que no es tan moderna como algunos piensan, ¿verdad? Es tan vieja como el imperio de Babilonia. Y saben, sin embargo, él decía: me olvidé del sueño. Quiero que ustedes me digan lo que yo soñé, lo que yo vi en esa visión. Entonces podré creer también que ustedes me van a decir lo necesario, lo correcto en la interpretación. Y los magos y los sabios insistían: dinos el sueño y nosotros vamos a decir lo que significa. Y entonces en su furia el rey se enojó, mandó matar a todos los sabios, y entre esos sabios se encontraba un joven de 17 años. ¿Qué les parece? Solo 17 años. Pero ese joven tenía una diferencia con el resto de los sabios. Era de los deportados de Jerusalén, de Judá. Y saben, ese sabio, el profeta de Dios, Daniel, servía al Dios Altísimo. Desde la niñez había aprendido y lo conocía. Era usado por Dios. Y él pidió clemencia al rey, pidió que esperase un poquito y le dijo que él habría de revelarle ese sueño, que habría de mostrarle. Y saben, cuando se encontró ahora con el rey, le dijo lo siguiente al rey Nabucodonosor, Daniel 2, 27 y 28. Daniel respondió delante del rey diciendo: el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Bueno, aquí dice algo muy grande. Daniel, un joven valiente, 17 años, en el cautiverio, se pone de pie ante el rey más grande del mundo, ¿verdad? Y habla del imperio mundial, de Babilonia. Y le dice: ¿sabes lo que tú vistes? No hay hombre alguno en este mundo que pueda decirte la interpretación, ni siquiera el sueño. Solo hay un Dios en los cielos. Y amigos, por lo tanto, esta noche tenemos que salir convencidos de esto. Hay un Dios en los cielos. Solamente un Dios que puede mostrarnos. Y ahora continúa diciéndole el profeta: estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir.
y el que revela los misterios te mostró lo que había de ser. Continúa diciéndole de esta manera: y a mí me ha sido revelado este misterio, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes, sino para que se dé a conocer al Rey la interpretación y para que entiendas los pensamientos de tu corazón. Apreciados amigos y hermanos en la fe, aquí la Biblia dice algo muy grande. Daniel no trata de traer gloria sobre sí mismo, ¿notaron? Porque dice aquí, después de decir inclusive que no había hombre alguno que podría interpretar el sueño, y a mí me ha sido revelado este sueño, no porque en mí haya más sabiduría que en todos los vivientes. Amigos, ¿cuántos religiosos? Yo no voy a nombrar hoy ninguno en particular. ¿Cuántos religiosos en este mundo se golpean el pecho y dicen: voy a traerles esto, voy a traer prosperidad, voy a curar esto, voy a hacer lo otro de más allá? ¿Pero qué tiene que ver esto con la verdad y con la palabra de Dios? Aquí el profeta dice: no es mi sabiduría, Nabucodonosor, no es mi conocimiento el que te va a revelar, sino que hay un Dios en los cielos que te va a mostrar las cosas. Y ahora viene el profeta, le narra a Nabucodonosor lo siguiente, y leamos. Tú, oh rey, veías, he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. Él ve una tremenda imagen, dice que el aspecto era terrible, y ya vamos a entender por qué. De paso, esa imagen estaba dividida en diferentes partes o metales, como leeremos enseguida. No solamente esto vio, sino que dice que la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos ¿de qué? De bronce, dice aquí la palabra de Dios, ¿verdad? Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y continúa luego diciendo: estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, o sea, no con mano humana se refiere, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Y no termina allí, sino que agrega lo siguiente, leamos. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamos de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Bueno, por eso Nabucodonosor había quedado impresionado. Había visto esa imagen de 4 metales diferentes, esa tremenda estatua, ¿verdad? ¿Qué significado tenía? Pero sobre todo quedó impresionado al ver la caída enorme de esa piedra que pegaba en los pies de la imagen y la convertía en polvo, tal cual dice, o hemos leído aquí en las Escrituras. En realidad aquí nos habla, ¿verdad?, de la primera parte, mejor voy a ir más atrás para que la primera parte de qué metal era. De oro, la cabeza de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de qué metal, de hierro, ¿verdad? Y los pies de una rara mezcla de hierro y de qué, de barro. ¿Se puede mezclar el hierro y el barro? No. Dios estaba diciendo algo y Daniel va a decirlo. Pero Nabucodonosor vio ahora que esa piedra pegaba y convertía en pedazos simplemente a esa estatua. La transformaba en nada, en polvo, y vio que el viento llevaba el polvo. Amigos, Dios estaba revelando al monarca más grande de la tierra, a Nabucodonosor, la historia humana hasta cuando él intervenga en la historia humana. ¿Saben? Ahora bien, la explicación dada por Dios, no por Daniel. Daniel fue el medio usado por Dios. Daniel fue el profeta de Dios que reveló. Dice aquí, este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. O sea, así como pude decirte el sueño. Y Nabucodonosor estaba con su vista fija en ese hombre. ¿Cómo era posible que ese joven de 17 años tuviese semejante sabiduría? Y ahora aquel joven, guiado por el cielo, le revela el significado de esa gran estatua. Y dice allí el capítulo 2, el verso 37 y 38. Tú,
oh Rey, eres Rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Yo quiero mencionar 2 o 3 cositas. Aquí dice algo muy grande. Tú, oh Rey, eres Rey de reyes, porque ¿qué dice? El Dios del cielo te ha dado el poder. Amigos, nosotros deberíamos recorrer la tierra y decir, pero a veces solamente nos impresionamos ante algún tema y después ni siquiera venimos. Esa es la realidad. Por eso es que el Señor dijo que Él ama tanto al hombre que quiere salvar a todos, pero muchos son llamados y pocos escogidos. La cristiandad de hoy se encuentra perdida, amigos. Es hora de levantar nuestras cabezas y de entender y tener fe, pero no podemos tener fe si no analizamos profundamente las cosas de Dios y si no compartimos esa fe. Y allí le dice claramente, tú eres rey, eres poderoso, tienes un poder enorme. Y ahí termina diciendo, tú eres aquella cabeza de oro. Y en realidad Babilonia era un imperio que poseía oro en cantidad. Un imperio que se lo llamó imperio glorioso por el oro que poseía, y saben, pero había un Dios en los cielos que había dado todo esto a Nabucodonosor. Las siguientes palabras, de paso aquí tenemos a Babilonia desde el 605 hasta el 539 antes de la era cristiana. Allí terminó Babilonia. Ese imperio que estaba rodeado por gigantescas murallas de casi 100 metros de altura, y que tenía un río, el río Éufrates cruzaba en su interior, que podía soportar un sitio hasta de 10 años. Todo terminó en una sola noche, amigos. ¿Y saben? Ahora bien, el versículo que sigue, Daniel le continúa diciendo a Nabucodonosor lo siguiente, leamos. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Bueno, aquí menciona algo, y después de ti, yo no sé, Nabucodonosor quedó pensando cuando le dijo eso. Y después de ti se va a levantar, ¿qué? Otro reino, ¿verdad? Inferior al tuyo, le dice. Yo les pregunto, ¿cuál tiene más valor, el oro o la plata? El oro. De manera que los metales estaban indicando inclusive la riqueza que tendrían los imperios. El segundo imperio mundial sería un imperio que realmente sería inferior. Pero dice allí un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Ahora bien, ¿saben? La cabeza de oro representaba a Babilonia, no porque yo lo diga. Y ¿saben por qué estoy recalcando esto? Porque hay muchos que leen la Biblia, pero la leen como a ellos les parece. Y la enseñan como a ellos les parece. Ese es el tremendo drama de este siglo. La enseñan para hacer comercio y negocio, amigos míos. Esta humanidad dramáticamente triste es consecuencia de la falta de la palabra de Dios en la mente humana. La lejanía de Dios es lo que ha traído las desgracias de la tierra, ¿verdad? La tierra se encuentra así por causa de no conocer al Todopoderoso. Pero saben, Babilonia terminó en el 539. Sucumbió en una sola noche, mientras Belsasar estaba teniendo un gran banquete, totalmente seguro. Ya las tropas de los medos y persas lo rodeaban, pero él decía, ¿qué pueden hacer? Pero Dios había indicado. Ciro se encontraba de acuerdo a las profecías, y repentinamente Ciro ordenó romper un tabique que lo separaba del río Éufrates, que pasaba por debajo de las puertas que tenía, iban a lo profundo del río, el único lugar donde se podía entrar. Todos estaban durmiendo y otros estaban ebrios, como hoy también en la humanidad. Nadie le importaba nada.
Y entonces Ciro ordenó, el río Éufrates se secó, las puertas fueron rotas, hechas pedazos, y entró la turba, los ejércitos, y en una sola noche terminó el tremendo y gigantesco imperio, y se cumplió la palabra de Dios, porque Dios no miente, amigos. Los hombres pueden decir lo que quieran, los hombres pueden augurar muchas cosas, pero horrenda cosa es luchar contra Dios. Surgió el imperio de Medo-Persia en el 539, pero tampoco el imperio mundial de Medo-Persia duraría para siempre. El imperio representado por el pecho y los brazos ¿de qué? ¿De qué metal? De plata, ¿verdad? Y saben, y aquí que en realidad el imperio de Medo-Persia fue muy grande, gigantesco, pero nunca alcanzó el brillo y el esplendor que tiene el oro. Nunca alcanzó la riqueza que también representa el oro. Es notable. En el 331, a pesar de que era un imperio poderoso, el imperio de Medo-Persia termina. Eran los medos y los persas unidos. Los persas eran guerreros. Los medos se ocupaban de las letras. De manera que era realmente una unión que parecía que podía durar mucho, pero Dios había dicho que habría solo 4 imperios mundiales. No habría más que 4 imperios mundiales. En el 331, en la batalla de Gránico, Iso y Arbelas, aquel tremendo imperio terminó y dejó de ser, para dar comienzo ahora al tercer imperio mundial que Dios había anunciado. El imperio formado por ¿qué metal? ¿El vientre de qué? De bronce, leíamos hoy en la palabra de Dios. Yo les pregunto, el bronce y el oro son parecidos, ¿verdad? Los dos tienen prácticamente el mismo color, pero ¿qué pasa con el bronce? El bronce hay que bruñirlo, ¿verdad? Porque de lo contrario, el bronce se vuelve completamente opaco, no solamente opaco, sino verdoso. De manera que Dios estaba indicando la naturaleza de ese imperio. Ese imperio habría de surgir. Alejandro Magno, que fue el que recorrió y en forma impresionantemente grande, un joven de 25 años, arrasaba la tierra. A los 33 años no tenía ya otro imperio, otro mundo que conquistar, y lloraba porque no había otro imperio. Pero saben, él dominaba el mundo, pero no dominaba esta partecita que tenemos aquí. Ebrio y debilitado por el alcoholismo, murió de paludismo, según dicen muchos historiadores, y se terminó el gran guerrero. Sigue el imperio, pero en el 331, que ahora había comenzado, llega pronto el 168 antes de Cristo. Y en ese año, en el 168, en la batalla de Pydna, el imperio cae, y cae bajo un imperio gigantesco. Y ahora les hago una preguntita. Dios había indicado, estamos recorriendo muchos siglos. ¿Estamos notando? He aquí que desde el 168 a.C., ahora pasamos al 476 de Cristo, o sea, después de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué parte del cuerpo es más grande? ¿La cabeza, el pecho, el vientre o las piernas? Más larga. Las piernas. Hasta en ese detalle la profecía indicaba con claridad cómo sería el imperio romano. Fue un imperio que duró 644 años. Una disciplina férrea. Saben, el hierro no tiene el esplendor del oro, no tiene tampoco ni el esplendor de la plata, pero tiene una característica fundamental, que es la fortaleza, el acero. La disciplina que las falanges romanas tenían era realmente férrea como el acero. Arrasaban y despedazaban cuanto encontraban. Destruían las ciudades y terminaban con ellas. Los sometían en cautiverio y en forma terrible ese imperio avanzaba. Y bajo ese imperio tan poderoso, Cristo vino al mundo, amigos míos.
El autor de la vida, como veíamos hoy, nació en el pesebre de Belén para traer al mundo esperanza, para traer al hombre realmente consuelo. Y saben, allí hasta el 476, pero allí no termina la visión. ¿Qué decía? Que luego habría de durar ese imperio mucho tiempo, como las piernas lo decían, pero hay algo que yo quiero que nosotros notemos, que mañana vamos a comenzar a entender. Dice que los pies eran como de una rara mezcla. ¿De qué? De barro y de hierro. No se pueden mezclar, ¿verdad? Es imposible que se mezclen. Sin embargo, yo quiero que noten algo. ¿Habría de desaparecer el hierro? No, algunos tambalearon. No, y yo mañana tengo que decirles por qué. Hay una gran profecía que lo explica por qué. Ese imperio de hierro, aunque desaparecería como imperio, la filosofía romana habría de durar hasta la venida de Jesús, amigos míos, hasta cuando Él venga por segunda vez. Por eso es que la Biblia nos habla, pero vamos a entender y leer primero. Vamos a leer el versículo 41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido, mas habrá en él algo de la fuerza del hierro, así como viste hierro mezclado con barro cocido. Bueno, acá dice, ¿verdad?, que sería un imperio muy raro. En parte de barro cocido del alfarero y en parte de hierro. Será dividido de esa manera. Más habrá en él algo de la fuerza del hierro, como viste, hierro mezclado con barro cocido. Y podemos comparar aún qué somos nosotros comparados con una potencia mundial. Actualmente estoy hablando, ¿verdad? Porque Roma sucumbió bajo las tribus, las 10 tribus. ¿Cuántos dedos tenemos en los pies? 10. Se cumplió hasta en ese detalle la profecía. Las 10 tribus de Europa hicieron caer al gigantesco imperio romano. Y saben que inclusive es lo grande que, a pesar de que hubo luchas muy grandes a través de bastante tiempo, el imperio sucumbió. No así la filosofía romana. ¿Por qué? Bueno, vengan mañana. Ahí vamos a entender por qué. La Biblia decía que no iba a terminar. El versículo 42. Y por ser los dedos de los pies en parte de hierro y en parte de barro cocido, el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Nuestro país comparado con Estados Unidos, nuestro país comparado con la potencia de Rusia, ¿qué es? Nada. ¿Se cumplió lo que Dios decía? Amigos, es claro. Dios hablaba con claridad y Dios habla con claridad en forma sencilla para que el hombre entienda. Os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. El versículo 43 agrega: Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. Imposible que el hierro se mezcle con el barro, ¿verdad? Y aquí dice, así como el hierro no se puede mezclar con el barro, nunca más a partir de Roma habrá un imperio universal, nunca más. Lo que el texto de Isaías que leíamos al comenzar, el desafío de Dios. Analizad la historia, dice nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Para que miremos, la estatua está aquí, está un poco lejos, no alcanzamos a verla tal vez. Allí se ven algunas cosas, no tenemos la cámara para acercar arriba, porque no es este el propósito ahora. Pero aquí dice que habría de haber, y en realidad surge así, en primer lugar el mapa de Europa que tenemos allí. No se unirán, dice. Como el hierro no se mezcla con el barro, no se podrán unir. Las 10 tribus del norte de Europa formaron ese mapa. Luego se fueron fragmentando y el mundo entero es un mundo fragmentado. Cada día más fragmentado. Cada día hasta el día de hoy hay quienes reclaman y piden independencia. ¿No es así? Así está la tierra. Dios había predicho esto. Nabucodonosor escuchó esto con toda claridad. Surge el mapa de Europa con nitidez, como lo tenemos hoy. Pasaron 1542 años de historia, amigos.
Se cumplió al pie de la letra. Debo colocarme aquí, ¿verdad?, al ver ya la parte final y les digo, ¿fracasó algo? ¿En algo fracasó la profecía? No. Y si no fracasaron los 1542 años, podrá fracasar la última parte, pero el hombre sigue en su dureza de mente y de corazón. Sigue en su dureza, no entendiendo, no estudiando la palabra de Dios. Y lo digo para todos los que estamos aquí hoy, o los que lo verán a través de otra forma. ¿Saben, amigos? Siguen realmente afianzados a las cosas temporales, creyendo en los hombres muchas veces más que en Dios, creyendo en algún líder político que puede estar en la tierra, aunque no entienden nada de lo que va a pasar, y hay un vacío interior, como les decía al comenzar, imposible de comprender. El hombre se apartó de Dios. Amigos, intentos de establecer el quinto imperio mundial. Lucharon, los hombres lucharon. Solamente voy a llevarlos rápidamente. Carlomagno, por ejemplo, el siglo VIII y IX antes de la era cristiana. Luchó, pero no hubo nada que hacerle. Carlos V, en cuyo imperio no se ponía el sol, llegaba hasta las Américas, parecía que estaba todo conquistado y sin embargo se desplomó. No se estableció un quinto imperio universal. Todos trataban o apuntaban a restablecer un imperio como el romano, pero nada pudo suceder, no aconteció. Luis XIV, en el siglo francés, Luis XIV, ¿verdad?, en el siglo XVII o XVII, trató de alguna forma de establecer, pero este frágil hombre nada pudo hacer. No entro en detalles hoy, solamente me detengo un instante en Napoleón Bonaparte. El pequeño Napoleón Bonaparte era de pequeña estatura, pero un guerrero terrible. Napoleón Bonaparte dijo en cierta ocasión: "Deme tan solo 5 años y yo voy a establecer el quinto imperio mundial. La tierra entera va a ser dirigida por una sola cabeza". Pero Dios decía no. Y saben, iba de conquista en conquista, iba avanzando Napoleón Bonaparte, avanzaba, parecía que realmente Europa y el mundo iba a ser conquistado y se iba a establecer un quinto imperio mundial. Pero llegó Waterloo, la famosa batalla de Waterloo, y por un error estratégico que nadie puede entender ni comprender, algunos soldados atacaron antes y el enemigo entonces ganó ventajas. Y Waterloo fue el desastre y Napoleón Bonaparte terminó cautivo allí en la isla de Santa Elena. Y un día, en su desgracia, cuando estaba lleno de úlceras internas, dijo: "Venciste, Galileo", refiriéndose a Jesús. Amigos, el hombre se rebeló contra Dios y no podemos dejar pasar por alto a quién. Adolfo Hitler, ¿verdad? Ese hombre que estudió minuciosamente el por qué no había un imperio mundial más. Él dijo: de alguna forma yo voy a lograr establecer un imperio. No es posible que no pueda existir. Estudió las formas, la manera, fue de un lado para el otro, se preparó por muchos años, enseñó a los niños, los educó en la guerra y fue fabricando instrumentos de guerra y repentinamente estalló la guerra mundial. Bueno, tenemos que hablar de varias guerras mundiales, ¿verdad? Pero esa guerra donde Adolfo Hitler estuvo, la Segunda Guerra Mundial, fue terrible. Realmente terrible. Llegó a decir en cierta ocasión, al iniciar esa guerra: dentro de muy poco mi imperio se va a establecer, va a durar 1000 años. Dios en el cielo y yo aquí en la tierra. Qué necedad, ¿verdad? Contradiciendo así la palabra de Dios. Pero amigos míos, terminó todo. Alianzas humanas. El texto decía que se iban a mezclar por alianzas humanas, pero no lograrían realmente establecer una unidad.
En 1815 tenemos la Santa Alianza, que la formaron Austria, Prusia y Rusia, pero no lograron absolutamente nada. En 1870, la otra alianza, la Alianza de los Estados Europeos, compuesta por 6 países, trataban de unificar la tierra, pero nada pudieron hacer. Casamientos entre casas reales. Saben ustedes que de allí vino la hemofilia, una enfermedad que hasta el día de hoy conocemos, por casarse entre parientes. Europa quedó enteramente emparentada. En tiempos de Cristian I de Dinamarca, en realidad, había más de 100 parientes en las casas reales de Europa. Europa estaba emparentada. ¿Se cumplió la palabra de Dios o no? Mezclaránse por simiente humana, mas no se unirán el uno con el otro. Las casas reales, o sea, los casamientos, un rey le daba en casamiento a la hija del otro rey, y así se iban estableciendo, creyendo que así se lograría establecer o unir la humanidad. Pero amigos, nada, todo lo contrario, sino que la Primera Guerra Mundial estalla como consecuencia de eso. En 1914 y va hasta el 18, 4 años terribles. Los hombres dijeron: la paz está asegurada al terminar esa guerra por 200 años como mínimo. Pero saben, llegó muy pronto la Segunda Guerra Mundial en el 1939, y va hasta 1945, donde allí feroces cañones, instrumentos de guerra que se iban fabricando en forma muy grande, que llegan hasta nuestros días, porque las bases fueron dadas allí en aquella Segunda Guerra Mundial. Y saben, terminó con el holocausto de Hiroshima, cuando la primer bomba atómica fue lanzada. Y yo les pregunto, ¿se estableció el quinto imperio mundial? No, el hombre luchando contra el Dios del cielo, amigos. Pero acordémonos, los hombres pueden decir lo que quieran, pero las profecías de Dios son las profecías de Dios. Creamos o no, el fin del mundo vendrá. Y ahí estamos mirando con la historia en la mano. 1945 es la creación de la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que están más como figura que otra cosa. Cuando a Estados Unidos se le ocurre invadir un país, no le pide permiso a las Naciones Unidas, sino que va, Irak la hizo pedazos en un rato, ¿verdad? Y otras naciones más. Cuando alguna de las superpotencias quiere hacer algo, no le pide permiso a las Naciones Unidas. De manera que esa unidad de las Naciones Unidas ha fracasado de tal manera que hay muchos que actualmente dicen: ¿para qué está? Deberíamos disolverla. No hay razón para que exista, porque nadie en realidad no le hace caso. Y la Biblia decía: no se unirán, no se unirán. Estados Unidos y el nuevo orden mundial. Y ahora llegamos al momento actual, amigos míos. Mis hermanos en Cristo Jesús, el hombre sigue luchando, y ahora quiero hablarles en esta noche así. Políticos y religiosos están luchando para establecer un nuevo orden mundial. Un nuevo orden mundial. No pudieron de la otra forma, ahora creen que podrán sobre esto. En realidad será una lucha enorme del capitalismo universal, con poderes religiosos de la tierra que le darán todos el poder a uno. Mañana voy a decir cómo será. Y entonces, he aquí que dice, o sea, pretenden establecer así el quinto imperio mundial. La globalización. Ustedes han escuchado hablar acerca de la globalización. Hoy existe por todo, por doquier. Pero saben, amigos, en realidad está fracasando la misma globalización ya. Los mismos que la establecieron no pueden entender por qué no marcha. Pero es parte del nuevo orden mundial. Y el nuevo orden mundial sostiene una religión en todo el mundo, una sola moneda mundial que pueda regir con equidad, una sola forma de pensar y de actuar. Basta de cosas que salen de un lado para el otro. El mundo debe cambiar. Y amigos, allí está el plan de la globalización, como les decía recién, casi al borde ya de sus fines.
Pero saben, George Bush padre, él dio o enunció al nuevo orden mundial. Los Ángeles Times, el 18 de febrero de 1991, de la siguiente manera. Leamos a continuación. Es una gran idea, un nuevo orden mundial, donde distintas naciones son atraídas a una causa común para alcanzar las aspiraciones universales del ser humano: paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. Solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral, así como los medios para respaldarlo. No sé qué decir, pero ¿es este el plan? ¿Es este el plan ante nosotros? Mientras Dios dice, no habrá más un imperio universal. Y cuando los hombres traten ya desesperadamente de unir a la humanidad, la piedra va a caer, amigos. El caer de la piedra representa la venida de Cristo en gloria y majestad. Amén. Dios va a intervenir en la historia humana para terminar con un mundo injusto, lleno de problemas y de desgracias, inmoralidad y tantas cosas que conocemos. Acá dice la palabra de Dios, ¿verdad? Como leíamos recién en la palabra de Dios, no se unirán. Pero aquí dice que es una gran idea, y lo dice Estados Unidos de Norteamérica, que las distintas naciones son atraídas a una causa común para alcanzar las aspiraciones universales del ser humano: paz y seguridad, libertad y el imperio de la ley. Y luego agrega, solamente los Estados Unidos tienen tanto derecho moral. No tienen derecho moral, perdonen que le diga de esta forma, como también los medios para restablecerlo. Saben ustedes, aunque el peso nuestro no vale nada, y es verdad, y sobre todo en estos días que estamos sintiendo ese peso enorme, ¿verdad?, sobre nuestros hombros. Amigos, ¿sabían ustedes que un billete de dólar no vale, está 20 veces subvaluado? Vale menos que un trozo de periódico. No tiene valor alguno, es el valor de la fuerza, nada más. Y en esas condiciones, ¿verdad?, los hombres quieren tomar posesión de este mundo y establecer un mundo diferente. Un mundo regido en forma diferente, un mundo con leyes muy estrictas, extremadamente estrictas, más de lo que podemos entender. Políticos y religiosos unidos para establecer ese quinto imperio, ¿verdad? Pero amigos, llegará entonces, ¿a qué representa el caer de la piedra? Lo decíamos recién, pero vamos a leer. Amigos, hay luchas terribles en este mundo. ¿Reinará Estados Unidos? No, la Biblia dice que no. ¿Europa? ¿Qué pasará con el euro? Es la pregunta que nos hacemos. ¿Qué pasará con el dólar? No, no va a prevalecer. ¿Habrá una nueva moneda internacional? Quizás sí, la profecía dice algunas cosas, pero no es el tema de esta noche. Pero ¿saben? En este colapso social y económico, ¿habrá de terminar así el mundo? ¿Cómo terminará la humanidad? Terminará, algunos piensan y dicen, azotado por un asteroide enorme que habrá de partir el planeta en 1000 pedazos. Dios dice, no va a ser así. La piedra que yo le mostré al profeta representa el momento cuando yo habré de regresar a este mundo. Y saben, amigos, millones y millones en este mundo sufren y lloran. En realidad, la riqueza está, bueno, voy a usar un término gigantesco, repartido entre 80% de poderosos en la tierra, y el resto padece de hambre y desequilibrio y nutrición. Religiosos y políticos dicen que van a terminar con esto, estableciendo el nuevo orden mundial. Pero amigos, la avaricia, la lejanía de Dios, el pecado en sus máximas consecuencias, dicen no a los gritos en la hora cuando Dios va a intervenir. Otros dicen un desastre nuclear podrá terminar con el hombre. Y claro que vemos todos los días las potencias mundiales con bombas nucleares que podrían terminar en llamas con la tierra. Pero
así la tierra, amigos? No. Dios dice que no. ¿Podrá terminar la tierra intoxicada por gases tóxicos? ¿Podrá terminar por terremotos? La tierra tiembla y se estremece. La desnutrición es atroz en este mundo, amigos. En realidad el hombre tiene la mente totalmente concentrada en los placeres, totalmente entregados al vicio y entregados al sensualismo. Ese es nuestro mundo, es el mundo actual. ¿Qué va a suceder en este pobre mundo? Es la pregunta que nos hacemos hoy. Y allí vemos los pies. Estamos viviendo en esta hora. Les pregunto, si 1454 años no pudieron o no fallaron, ¿podrá fallar la última parte de la profecía? ¿Podrá dejar de caer la piedra, amigos? ¿Por qué seremos tan necios muchas veces? Hemos analizado, ya pasó Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma sucumbió. El largo periodo de historia, los hombres luchando, y llegamos a este momento de la historia, y el Señor quiere decirnos en esta noche algo. Leamos lo que Daniel le dijo a Nabucodonosor ya en aquellos días, en Daniel 2:44, y dice: y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Dios creó al hombre para que viva para siempre. Adán y Eva desgraciadamente fracasaron, ¿verdad?, en el jardín del Edén. Entró el pecado y la angustia. Pero hay un Dios en los cielos que sabe todas las cosas, y Él nos dice que Él va a intervenir al fin. Estamos cuando más los hombres digan que estamos a punto de lograr el quinto imperio, estamos simplemente diciendo que el poderoso Rey del universo se acerca, amigos, para terminar con la miseria, el dolor y el gemido. Él establecerá un reino que va a durar ¿por cuánto tiempo? ¿Por cuánto tiempo? Para siempre, dice aquí la Escritura. Nunca más habrá de existir un mundo como el de hoy. Nunca más se oirá el dolor y el gemido. Nunca más habrá muerte. Todas las consecuencias del mal habrán terminado, y tú y yo, si confiamos en aquel que es la revelación, en Cristo mismo, ¿verdad?, que es la profecía, amigo mío y hermano mío, podremos morar en ese hogar que Dios quiso dar al hombre en el principio, pero desgraciadamente el hombre prefirió probar lo que es el pecado. Cristo vendrá escoltado por millones de ángeles. Se acercará más y más a este mundo para terminar con la desgracia humana. Los hombres en su lejanía de Dios lucharon y sembraron sangre, ensangrentaron la tierra. Ya no habrá más dolor, no habrá más dolor. ¿Cuántas veces hemos repetido el Padre Nuestro? Y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué dice luego? Vénganos tu reino. Pero ¿saben que lo repetimos a veces tan de memoria? Que no pensamos que Jesús nos enseñó a orar en primer lugar. ¿Por qué? Por el reino eterno. Y esa misma oración de Jesús indica que debemos prepararnos para ese reino eterno. Nuestra vida es breve, es corta, es extremadamente corta. Y el Señor espera que de veras aprovechemos los días cortos que tenemos para prepararnos para el glorioso día del amanecer eterno. Me refiero a la resurrección, cuando Jesús vuelva, y entonces el que creó el átomo, el que hizo el universo, habrá de crear al hombre para que viva para siempre nuevamente. ¿No es esto una esperanza gloriosa, amigos? Hoy no salimos a la deriva de este lugar. No salimos simplemente tomando alguna píldora para aplacar nuestra ansiedad. Debemos salir confiados, firmes y seguros de que hay un Dios que nos destinó
a la eternidad, a menos que nosotros no queramos el reino de los cielos, amigos. Como hizo Eva allí en el jardín del Edén y escogió el pecado, entonces no tendremos ese hogar. Pero Dios nos llama a todos. Hay un cántico que tiene una música que es bastante antigua, pero es hermosa y es del Padre Nuestro. Vamos a escucharla a continuación. Y guárdanos de todo mal. Y protégenos, siempre guárdanos de la maldad. Pues tuyo es el reino, el poder y gloria. A ti damos gloria por la eternidad. A ti damos gloria por la eternidad. Cuán diferente sería de ver la historia humana, amigos. La familia destrozada, desunida. Millones de hogares que se despedazan en la tierra. Si el Rey del Universo habitase en nuestros corazones, aquel que predijo el futuro, aquel que nos habló en esta noche, amigos, se acerca hasta nuestro corazón para decirnos: hijos míos, no hay solución en las cosas mundanales. No hay solución en las teorías humanas. No hay solución en credos, no importa cuál sean en este mundo. Solamente en la palabra escrita de Dios. El buen pastor nos llama para que podamos entender que nos espera un hogar eterno. Queremos de veras llegar a ese hogar. ¿Cuántos queremos agradecer a Dios por el tema que Dios nos dio en esta noche al comprender las cosas que el Señor desea? Que Dios nos bendiga,
Que Dios nos ayude, de veras. En el día de mañana, amigos míos, tendremos un tema muy grande. Por eso este tema de hoy es la base para entender el tema de mañana. La profecía y el enemigo de Dios. ¿Qué sucede de veras en este pobre mundo, amigos? ¿Por qué el cristianismo se desvaneció de la forma en que se desvaneció? ¿Qué piensan los hombres hacer? Pero la profecía de Dios lo dice, no será un servidor el que les va a decir, Dios nos va a decir a través de su palabra. Pero antes de apartarnos de aquí vamos a tener una corta plegaria. Vamos a inclinar nuestros rostros y agradecer a Dios por lo que Él nos dio. Padre amado que estás en los cielos, te damos gracias por todo lo que tú nos das. Tú eres un Dios de amor. Un Dios misericordioso en extremo, Señor. No solamente naciste como un hombre allí en el pesebre de Belén, para que nosotros podamos tener un Salvador. No solo te dirigiste valientemente a la cruz del Calvario y ensangrentaste el madero, sino que nos revelaste en tu palabra lo que nosotros debemos conocer para prepararnos para un mundo mejor. Un mundo en el cual no habrá más muerte, dolor ni tristezas. Bendice a cada uno de los que estamos aquí en forma individual. Ayúdanos a entender estas cosas, Señor. Ayúdanos a vivir para estas cosas. Ayúdanos a comunicar a los demás la hora solemne en la cual nos toca vivir, y que cuando Jesús regrese en poco tiempo más, podamos encontrarnos preparados para el mundo feliz que tú nos prometes. Gracias, querido Padre, por esta esperanza feliz. Vela el sueño de cada uno de nosotros. Cuídanos, nuestro Dios, en esta noche, y haz que vengamos mañana a la noche trayendo muchos más, porque eso muestra lo que te amamos, trayendo a diferentes personas para que juntos podamos estudiar la palabra de Dios. Es lo único que haremos en estos días. Te lo suplicamos en el nombre de nuestro amado Salvador Jesús. Amén.